Literatura hispanoamericana. Se consideró que dentro de esta, la literatura de los pueblos de la habla hispana de Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, escrita en la lengua española, sobre todo publicada desde los años posteriores a la segunda mitad del siglo XIX hasta la actualidad. Su historia, que comenzó durante el siglo XVI, en la época de la conquista, se puede dividir a grandes rasgos en 4 periodos. Durante el periodo colonial fue simple el apéndice de la que se escribía en España, pero con los movimientos de la independencia que tuvieron lugar a los comienzos XIX, entró en segundo periodo nominado por temas patrióticos. En la etapa de la consolidación nacional que siguió en el periodo anterior, experimentó un enorme auge hasta que alcanzó su madurez a partir de la década de 1910, llegando a ocupar un significativo lugar dentro de la literatura universal. La producción literaria de los países latinoamericanos forma un conjunto armónico a pesar de las diferencias y rasgos propios de cada país. Literatura precolombina. En la América precolombina florecieron grandes culturas ancestrales con innumerables riquezas culturales, religiosas, ideológicas, políticas y artísticas. De todas ellas, la maya, azteca e inca fueron las sobresalientes. Tiene gran importancia porque incluye toda la riqueza de la tradición y cosmovisión de los pueblos originarios del continente americano. Abarca desde la formación de los pueblos originarios de América hasta la venida de los españoles. Y entre las obras literarias tenemos el Popol Vuh o libro de consejo o el Ramin al-Achi. Y entre una de ellas, la característica de la literatura precolombina es que busca explicar el origen y existencia del universo y sus elementos. Literatura hispanoamericana de la conquista y la colonia. Gracias al descubrimiento y conquista de la América, se desarrollan en la literatura hispanoamericana dos formas literarias fundamentalmente, la crónica y la historia. La poesía narrativa y el teatro se deslavaron con menos trascendencia. Como obras en las crónicas tenemos la historia verdadera de la conquista y la Nueva España, con su autor Bernal Díaz del Castillo, y también tenemos la historia de las Indias, de Fray y Bartolomé de las Casas. Y una de las características de la conquista y la colonia fue el cambio de las lenguas indígenas a la española. Romanticismo hispanoamericano. Para poder comprender este movimiento se deben conocer las siguientes corrientes literarias, lo que es el barroco, corriente sugerida en el siglo XVI, busca recrear nuevas realidades con su lenguaje. Neoclasismo, desarrollada en el siglo XVI, siglo de muchos cambios de mentalidad, desarrollo de las ciencias exactas, social, política y religiosa. Deseaba recuperar gustos de antiguas de la época greolatina. Dos obras del romanticismo eran Los Miserables de Víctor Hugo y Don Juan de Lord Byron. Y una de las características del romanticismo era que exaltaba la belleza y los ideales, dando libertad a los sentimientos, y el espíritu creativo resaltaba más importante que solo reglas de la sociedad. El realismo hispanoamericano. Este surge como reacción contra el romanticismo después de la segunda mitad del siglo X, Francia. Hasta la actualidad enfocan el denominado movimiento literario hispanoamericano, caracterizado por el realismo mágico, que presenta una realidad en la cual lo fantástico es algo cotidiano. Una de las obras de estos era 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda o Pedro Páramo de Juan Rulfo. Una característica del realismo es que se opone a lo sobrenatural y maravilloso. Naturalismo y costumbrismo. El realismo se manifestó a través del naturalismo y costumbrismo. El naturalismo buscó evidenciar las realidades más oscuras de la época y realiza las críticas de las realidades negativas. Ambos movimientos resaltan con crudeza las crisis de valores económicos y morales. Una de las características de estos es que trataban siempre de decir la verdad, y una de las obras es la del barrio de la Sierra de Jorge F. Casa Coronel. El modernismo se desarrolló en los últimos años del siglo XIX. Se constituye que se hace 3 movimientos y el objetivo era ver las problemáticas de una perspectiva más clara. Una de las obras literarias era la de Poemas de la Niña de Guatemala, José Martín. La segunda, la sonata Rubén Parillo. Una
característica de esta era el rechazo de la realidad cotidiana. Los vanguardias. A principios del siglo XX surgen diversos movimientos en Hispanoamérica con el objetivo de revolucionar el arte desde su misma concepción. A partir de esa época, América se vuelve productora independiente del arte literario y se separan desde las tendencias europeas. Principales vanguardias. Algunas tuvieron grandes influencias europeas y otras fueron movimientos surgidos eminentemente desde América. Futurismo. Textos cultos a la modernidad. Dadaísmo, lenguaje que se destruye a sí mismo y todo es permitido. Surrealismo, presenta verbal o escrito con el pensamiento, funcionamiento, preocupación o estética moral. Creacionismo, alejarse de la realidad y de la vida. Estridenismo, cuestionó la literatura, escritura y actividad intelectual. Ultraísmo, elimina los nexos inútiles y la utilización de la imagen. El boom latinoamericano fue el más importante de Latinoamérica, abarcó pocos años del siglo XX y producía literatura con estilo particular americano y él abandonó los modelos europeos. Y boom, que en inglés significa explosión, historias escritas en el lenguaje propio de América, la combinación con lo irreal, mágico y fantástico. Una de las obras literarias es El amor en los tiempos de cólera, con su autor Gabriel García Márquez, nacido en Colombia, o La ciudad de los perros, de Mario Vargas Llosa, nacido en Perú. Poesía del siglo XX. Trasciende la literatura hispanoamericana después del siglo XX, y fue sumamente variada y rica en características detalladas. Desde el siglo XX fue Pablo Neruda. Uno de los poemas fue En cuerpo de una mujer, y esto es una estrofa de este. Cuerpo de una mujer, blancas colinas, muslos blancos, te pareces al mundo en actitud de entrega. Otro de los compositores fue Octavio Paz. Una vez de los poemas de este fue decir: Pablo Jacobson, entre lo que veo y digo, entre lo que digo y callo, entre lo que callo y sueño, entre lo que sueño y olvido. La poesía. Poesía posmodernista. El tema central de este fue el sentimiento que se caracterizó por una estética simple en formas depuradas. Este movimiento se caracteriza por el desarrollo femenino que se da entre estos. Poesía vanguardista. Se produce en la primera mitad de la década de 1920, formando por poetas posmodernistas, y los temas eran sobre la libertad, la dignidad, la belleza de una mujer y el ideal americano de la equidad. Poesía sorprendida. Se desarrolla mediante una revista con el mismo nombre de la década de 1940 y duró 4 años. El postboom y la novicia narrativa. Época después del boom hubo variedad de propuestas por autores, y algunos autores estuvieron en contra de esta forma narrativa y otros solo la asimilaron. Dos características de esta son el estilo directo y la preferencia por la narrativa histórica. Novisma narrativa. Después de las novedades literarias propias del boom se dio en Latinoamérica una época de propiedad. Se denominó novisma narrativa y la época fue marcada por dos corrientes literarias. Una característica de esta fue la escritura popular, y uno de los autores de estas fueron Mario Vargas con la obra de La ciudad de los perros y Julio Cortázar con la obra de Rayuela.